Está presente en todo cristiano, la oración que nunca nos podrá faltar, y en nuestra necesidad la oración resolverá el problema que a nuestras vidas vendrá. Está presente en todo cristiano, la oración que nunca nos podrá faltar, y en nuestra necesidad la oración resolverá el problema que a nuestras vidas vendrá. Debemos siempre orar, nuestras almas alimentar, y el Espíritu Santo nos guiará. Y el Espíritu Santo nos guiará. Espíritu Santo nos guiará.
mi vida yo le doy gracias a Dios porque lo conocí aquí cuando llegué a los Estados Unidos. La verdad que creía en Cuba creía en él, pero a mi manera, como siempre lo digo. Pero hoy en día yo estoy viva gracias a él, porque esto que a mí me operaron aquí en la cabeza, con 2 venas reventadas, solo Dios pudo haberme salvado. Y le doy gracias a Dios, la verdad. Y estoy muy contenta, y aunque yo muchas cosas de la Biblia no las conozco, pero quiero aprenderlas. Y hoy en día todas muchas cosas que me han pasado, que yo se las he pedido a Dios, y cuando tengo, ¿cómo decirte?, dificultad, le pido a Dios, ay Señor, alúmbrame, ¿qué hago? Y Dios siempre me dice lo que debo de hacer. Y muchas dudas he tenido. Ayer o antier tuve una duda y le pregunté a una persona y me dijo, no, ten fe en Dios. Y efectivamente, cuando me acosté, que me puse a orar, al otro día se me dio. Muchas veces uno quiere las cosas de momento, pero no es posible. Él sabe en qué tiempo y a qué hora te la va a devolver, si es que quieres a una persona que regrese o si quieres que te sane completamente. Porque yo sé que aquí en esta tierra no vamos a estar sanos completamente. En el cielo es donde no hay hospital. Eso. Le doy gracias a Dios y a todos los hermanos que han orado por mí. Gracias, gracias y muchas gracias. Permanecer de rodillas para que Dios me oiga, siempre orando, bien difíciles, orando en todo tiempo. Así me quiere el Señor, aunque fuerte sople el viento. Jesucristo me ha hecho vencedor. Puedes tú orar como quieras, si corriendo o montado en un avión, con los ojos cerrados o abiertos. Dios te escucha si habla el corazón. Orando en todo tiempo, así me quiere el Señor, aunque fuerte sople el viento. Jesucristo me ha hecho vencedor. Orando en todo tiempo, así me quiere el Señor, aunque fuerte sople el viento. Jesucristo me ha hecho vencedor.
Les saludo, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Deseo de todo corazón que el Señor les esté guardando. Esta noche estamos llegando a la última parte, a la cuarta parte de este tema que hemos decidido compartir con ustedes, que hemos titulado El último y gran milagro, basándonos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 1 al 44. Este es el relato de la resurrección de Lázaro. Lo hemos dividido, en 4 partes, y esta noche estamos ya entrando en la última parte. Bueno, nuestra situación puede ser tan complicada a veces que tengamos que reconocer que solamente una manifestación milagrosa del Señor nos salvaría. Ahora, para que podamos ver la gloria de Dios manifestarse en el día de la dificultad, en el tiempo de dolor, tenemos que entender que primero tenemos que creer. Primero creer para luego ver la gloria del Señor manifestarse. En la sección de hoy, la última parte de este relato, los versos 28 hasta el verso 44 del capítulo 11, vamos a estar abordando este tema. Primero creer para luego ver. Vamos a comenzar leyendo los versículos 28 y versículo 29 de esta última sección del relato. Dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. El relato nos dice que después de esa confesión maravillosa que hizo Marta, en la cual estuvimos meditando en la sesión anterior, esa confesión tan linda: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ojalá que todas las criaturas humanas en la tierra hiciéramos esa confesión y la creyéramos de corazón. Dice la Biblia que después de hacer esa maravillosa confesión, Marta se fue y llamó a su hermana María, quien se había quedado en la casa. Recordemos que Marta se había adelantado a encontrarse con Jesús fuera de la aldea. Y Marta, dice el relato, que llamó a María y en secreto le dijo a María que el maestro estaba aquí llegando a Betania y que la llamaba. Cuando María dice que oyó lo que su hermana le dijo, cuando escuchó este recado de que el maestro la llamaba, dice que deprisa, sin perder tiempo, María se levantó y corrió a encontrarse donde estaba Jesús. Bueno, qué lindo sería si a todos nosotros, de la misma manera que a María, el Señor nos llamara, y de la misma manera que lo hizo María, nosotros respondiéramos yendo así deprisa al encuentro con Jesús. Si fuésemos tan devotos como María, como lo aprendimos en la primera lección, seguramente que sí, que lo haríamos. No perderíamos tiempo para encontrarnos con Jesús. Mire lo que dicen los versos 30 y el verso 31. Dice que Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Bueno, en el lugar donde Jesús y Marta se encontraron, sin que él hubiera llegado todavía, hubiera entrado todavía a la aldea, allí se encontró María, Marta y el Señor nuevamente se reunieron. Jesús todavía estaba en ese lugar. Dice en el relato que los judíos que habían de Jerusalén llegado al hogar de Marta y de María para acompañarla, para consolarla,
por la pérdida de su hermano Lázaro. Como ellos no escucharon el secreto que que Marta compartió con María, ellos miraron que María salió con prisa y pensaban de que María iba rumbo al sepulcro, que regresaría al lugar donde habían sepultado a Lázaro para llorar. Y dice que se levantaron todos y la siguieron con la idea de apoyarla, de consolarla. El verso 32 dice que María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Sabemos que no solamente María, seguramente Marta y todos aquellos judíos, que no sabemos la cantidad que la acompañaban, llegaron a este lugar y allí se juntaron con Jesús. Y nuevamente miramos a María otra vez postrada a los pies del Señor. La Biblia destaca todos esos momentos en los cuales miramos a María adorando al Señor, oyendo al Señor, reconociendo al Señor a sus pies. En esta ocasión, ella cae a los pies del Señor para expresarle a Él su dolor, expresarle a Él su tristeza por la pérdida de su hermano. Ella le dice a Jesucristo, ¿verdad?, que si Él hubiera estado en presencia de su hermano, ella estaba segura de que Él no habría muerto. Es evidente que también María va a ser sorprendida con lo que el Señor Jesucristo hará ese mismo día, ese milagro tan grande que el Señor iba a realizar en presencia de ella, de Marta y de todos los acompañantes. El versículo 33 dice que Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció de espíritu y se conmovió. Bueno, dice el relato que mientras el Señor miraba a las hermanas llorando y a la multitud, a los amigos que le acompañaban también llorar, el Señor se estremeció de espíritu y se conmovió. Así que yo pienso que así siempre sucederá con todas aquellas personas que el Señor Jesucristo ama. Recordemos lo que el apóstol Pablo escribió ahí en la carta que él escribió a los Hebreos, capítulo 4, verso 15. Pablo expresó: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Yo estoy seguro que al mirarnos en tristezas, al mirarnos abrumados por el dolor, Jesús siempre sentirá compasión por sus hijos, por todos nosotros, por cualquier ser humano triste, pero de una manera muy especial sentirá compasión, y el Señor se conmoverá por el dolor de sus hijos, de sus ovejas, de las cuales Él dijo que Él era el buen pastor. De manera que cuando nos sintamos muy afectados por la tristeza, tenemos que saber, tenemos que recordar que ese Cristo que nos ama, que nos pastorea, que ese sacerdote del cual habla el apóstol Pablo, se compadece de nosotros. Pero el Señor no se quedará ahí, nada más que en conmoverse, entristecerse cuando nos vea a nosotros con tristeza. Jesús tiene el poder en sí mismo para obrar milagros. Y si tuviera que hacerlo para recompensar nuestra fe puesta en Él, si Él tuviera que para calmarnos hacer un milagro, Él tiene el poder para hacerlo. Él lo hará. De manera que no solamente estará triste por nosotros, Él trabajará a nuestro favor. En el versículo 34 dice: y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Creemos que Jesús seguramente sí sabía dónde estaba Lázaro. Es sepultado, ¿verdad? Cuando Él pregunta: ¿dónde le pusiste? Él está preguntando
específicamente por el sepulcro donde le colocaron. Ahora, si él sabía dónde él estaba, y seguramente sí, ¿por qué preguntó? ¿Por qué Jesucristo pregunta dónde estaba? Como si no supiera. Probablemente no era otra cosa que llamar la atención, crear un poco de expectación. Recordemos lo que el versículo anterior está diciéndonos. Todos lloraban. Marta, María lloraba. El Señor también conmovido estaba allí en su espíritu. Entonces, para crear un poco de expectación y llamar la atención de todo el grupo, probablemente por eso Jesucristo pregunta, ¿verdad? ¿Dónde le pusiste? Y dice que todos, el grupo completo, le condujeron a Jesús al sepulcro donde había sido colocado el cuerpo de Lázaro. El verso 35 dice que cuando Jesús estuvo enfrente del sepulcro, lloró. Este es reconocido por todos nosotros como el verso más corto de todas las escrituras. Juan 11:35, donde dice que Jesús lloró. El hecho de que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, de su amado amigo Lázaro, es una evidencia de su verdadera humanidad. Muchos han puesto en duda si Jesucristo verdaderamente era un hombre. Esta es una señal de que verdaderamente lo era. Dice la Biblia que lloró frente a la tumba de Lázaro. Fueron lágrimas reales, fueron lágrimas de dolor, de tristeza, llorando la pérdida de un ser querido. Y bueno, esto nos enseña a nosotros que nosotros, cuando pasamos por esta situación, y tampoco podemos controlar que de nuestros ojos salgan esas lágrimas reales de dolor por la pérdida. Esto es algo muy humano, esto es algo muy propio de las criaturas humanas, de la naturaleza humana. Por lo tanto, es apropiado, no es inapropiado cuando nosotros, aun cuando somos creyentes y sí tenemos fe y amamos al Señor y tenemos paz en medio de la tristeza y del dolor, pero también lloramos y sentimos la pérdida de nuestros seres queridos. Sin embargo, aunque estemos tristes, el apóstol Pablo nos escribe a nosotros los convertidos a Jesucristo, diciéndonos ahí en 1 Tesalonicenses 4:13, dice: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea que nosotros los cristianos sí es apropiado que lloremos, pero nosotros tenemos esperanza. Nunca debemos dejarnos destruir, paralizar por el dolor, por la tristeza. Nosotros los cristianos tenemos esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos? Nosotros tenemos la esperanza de la resurrección y la esperanza de la gloria eterna que Jesucristo nos prometió a su lado. De manera que cuando un ser querido parte y ha conocido a Cristo, sabemos que se nos adelantó, está con el Señor. Más adelante nosotros vamos a ir donde ellos están. Esa es la esperanza de aquellos que somos convertidos. Entonces nuestra tristeza no es como la tristeza de los que no son convertidos. Ellos no tienen esa esperanza. El versículo 36 dice: dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba. Cuando ven al Señor llorar, estas palabras tan conmovedoras salen de la boca de estos hombres, de estas mujeres, estos comentarios, ¿verdad? Mirad cómo lo amaba. Ellos ven en las lágrimas de nuestro amado Señor una evidencia de que Jesús amaba a Lázaro. Lo que ellos no saben en ese momento cuando están haciendo esos comentarios probablemente es que también a ellos de la misma manera Jesús los ama. Y lo que nosotros muchas veces del lado de acá no sabemos y no acabamos de entender y comprender es que con el mismo amor eterno que Jesús amó a su amigo Lázaro, amaba a esa multitud que hacía ese comentario y nos ama también a nosotros. No acabamos de entender que por ese amor tan grande que Jesús no tiene, fue que Él estuvo dispuesto a dejar la gloria que Él tenía antes allá
con su padre para visitarnos. Él tenía por qué quedarse allá en la gloria con su padre, sin embargo, escogió venir, humillándose hasta la muerte de cruz, dice la Biblia, para rescatarnos a nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña que eso sucedió porque Él nos ama. La Biblia dice que con un amor eterno. Es algo que ningún ser humano debería ignorar. Qué triste que muchas personas ignoren que Jesucristo les ama. Pero aquí estamos nosotros, una vez más compartiéndole a lo que nos escuche en esta mañana. Jesucristo nos ama a todos con amor eterno. Fue por eso que Él se humilló. Fue por eso que Él se despojó de aquella gloria que Él tenía y se humilló hasta la muerte de la cruz. El versículo 37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ya lo hemos comentado antes, con regularidad nosotros reaccionamos frente al tiempo de dolor, frente al luto, frente a la desgracia de esta manera. Queremos respuestas, lanzamos preguntas. Algunos preguntaban, ¿no es este el que le dio vista al ciego de nacimiento? ¿Cómo es que no pudo impedir que Lázaro muriera? No era que Jesús no pudiera impedir que Lázaro muriera. Nosotros estamos seguros que Él sí podía haberlo impedido. Pero en lugar de eso, el Señor decidió que Lázaro muriera para hacer algo mucho más poderoso que impedir que se enfermara. Que ese milagro tan poderoso y tan grande aumentaría la fe de Marta, de María, de toda esa multitud que le acompañaba allí aquel día. Pero no solamente la fe de ellos. Con este milagro, Jesucristo levantaría la fe de toda la humanidad hasta llegar a nosotros en estos tiempos, en estos días. Cuando nosotros leemos este relato, si creemos que la Biblia no miente, si creemos que la Biblia es la verdad de Dios, que Jesucristo es la verdad, que lo que está registrado en los evangelios es la palabra verdadera de Dios, nosotros sabemos que si este milagro, esta señal Jesucristo la hizo, verdaderamente esto lleva nuestro nivel de fe a niveles más altos. Nos damos cuenta que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, el divino y eterno Hijo de Dios, que tiene el poder de dar vida a los muertos, igual que el Padre tiene el poder de dar vida a los que mueren. En los versículos 38 en adelante, dice, profundamente conmovido, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Dice la palabra que entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es de 4 días. Bueno, dice que todavía el Señor está conmovido cuando Él toma la decisión de acercarse más, a ponerse allí enfrente del sepulcro que todo el grupo le había indicado. Es ahí donde colocamos el cuerpo de Lázaro. El Señor notó que tenía una piedra encima, puesta encima del sepulcro. Y Él, pidiendo ayuda a todos los presentes, les pidió que quitasen esa piedra. Cuando van a quitar la piedra, o están quitando la piedra, Marta expresó ese horror que miramos en el relato ante la idea de que abrieran el sepulcro quitando la piedra. ¿Por qué? Porque ella sabía que hacía 4 días que Lázaro había sido colocado allí y ya habría comenzado a descomponerse, ¿verdad? De manera que por eso Marta expresa, hiede ya, Señor. Son 4 días en ese lugar. Bueno, es evidente que en este punto, todavía hay muchas cosas que Marta no ha comprendido.
Mire lo que dice el verso 40 y el verso 41. Jesús le dijo a Marta, directamente a ella, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Marta sigue sin comprender aquel sorprendente anuncio que Jesucristo le hizo en el versículo 23 de este relato. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús, o ya le había dicho Jesús en ese momento a Marta. Él trató de explicarle cómo es que él podría resucitar a Lázaro, diciéndole que él era la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Pero es evidente que Marta en este momento todavía no ha comprendido totalmente al Señor. Sigue sin comprender las verdades que Jesucristo le reveló en ese punto, en ese momento, de que Él tenía el poder en sí mismo, porque Él dice, yo soy la resurrección, de dar vida a los muertos, de resucitar, el poder de resucitar a los muertos, de regresar a la vida física a aquellos que físicamente han muerto. Y Jesús le había dicho también, yo soy la resurrección, pero también soy la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá para siempre. O sea, Jesús le había dicho que aunque muriéramos, Él tiene el poder de resucitarnos y darnos vida para siempre. Pero Marta no había entendido, no había comprendido. Por eso Jesús le dice, ¿no te he dicho? O sea que evidentemente, miro en estas palabras como una expresión de un poquito de disgusto de parte del Señor, que si crees, verás la gloria de Dios. Ella le había advertido a Marta el punto de partida para que veas a Dios manifestarse en mi persona, es que creas. No te he dicho que si crees verás la gloria. Él le había dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya te he dicho, ¿verdad? Si tan solo te dispones a creer, Marta, si tan solo te dispusieras a creer, verás la gloria de Dios manifestarse en mí. Verás a Dios hacer un milagro delante de ti. Nosotros sabemos que Jesucristo trabajaba junto con el Padre. Él no trabajaba por su cuenta, en perfecta armonía. Y Él siempre dijo que Él no hacía nada por su cuenta, que Él hacía todo lo que Él miraba hacer a su Padre, a Dios Padre. De manera que Él está diciendo a ella, verás la gloria de Dios manifestarse en mí, si tú crees. Entonces, para que veamos la gloria de Dios manifestarse, para que veamos la gloria de Dios revelada en la persona de Jesucristo, primero tenemos que creer. Y este es el punto en el que yo quiero en esta mañana profundizar y que nos detengamos. A veces nosotros, como Tomás, seguimos aferrados a primero ver para después creer. El Señor Jesucristo le está diciendo aquí a Marta, le está recordando una vez más, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, primero tenemos que creer, primero tenemos que creerle a Dios y luego veremos a Dios manifestarse. Si nosotros esperamos a ver una manifestación de Dios para creerle, es muy probable que el Señor no nos dé señal alguna. ¿Verdad? Como Él le dijo allá a aquella gente cuando le pedían señal, y le dijo, señal no le será dada. Dios quiere que primero creamos para que después podamos ver la manifestación de Él en nuestros problemas, en nuestras luchas, en el día de dolor, en nuestras necesidades, a través de Jesucristo. Tenemos que aprender esta lección de fe. Es muy importante. Si como Tomás nosotros seguimos aferrados
a primero ver para después creer. Hasta que yo no lo vea, yo no creo. Vamos a entrar en esa categoría censurable en la que entró Tomás. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo cuando censurándole le dijo: Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Y este parece que era también, vamos a decir que un puntito en el cual Marta coincidía un tanto con Tomás. No te he dicho, es una expresión de que el Señor recalcando, ¿verdad? De que esta mujer no acaba de aprender esta lección de fe. Primero, si crees, verás la gloria de Dios manifestarse, porque para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios, incluyendo darle vida a los que están muertos. Esta señal Jesucristo la hace precisamente para eso, para demostrar que Él es la verdad, para demostrar que Él es el Hijo Todopoderoso del Dios Todopoderoso, el Hijo Divino, que enviado por el Padre vino a este mundo. Hizo un montón de señales para que creyéramos eso, pero muchos seguimos sin creer. Para demostrar que Él era quien Él decía. Jesucristo, después que quitan la piedra, dice la palabra que alzó los ojos al cielo y dio gracia a su Padre, porque diciendo en voz alta para que le escucharan los que estaban allí alrededor de Él: te doy gracias porque tú siempre me oyes. Yo sabía que tú me oyes, tú siempre me escuchas. El versículo 42 dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esta señal la está llevando a cabo el Señor para que todos ellos y nosotros hoy creamos que Él es el Hijo de Dios, para que crean que tú me has enviado. Algo que solamente Dios puede hacer, ahora va a pasar delante de los ojos de todos ellos, para que entiendan que esa persona que está ahí delante de ellos es el Hijo de Dios, enviado por el Padre a este mundo. Y Él ora en voz alta para que ellos escuchen y entiendan que Él está actuando en voluntad directa, perfecta con su Padre. No está actuando por su cuenta. Para que ellos miren que en este momento está el Padre y está Él trabajando juntos. Ese es el propósito. Entonces en el versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Este clamor de parte del Señor en el verso 43 es un clamor que el Señor hace a gran voz, ¿verdad? Un grito fuerte que no sabemos hasta dónde se escucharía. Pocas veces miramos al Señor clamando a gran voz en los evangelios. Esta es una de ellas, de esos momentos en los cuales con una voz muy fuerte el Señor clama: Lázaro, ven fuera. El versículo 44 dice que el que había muerto, Lázaro, salió de la tumba. Dice que estaban las manos atadas y los pies con vendas. Y dice que el rostro estaba todavía envuelto en un sudario. Jesús le dijo a los que estaban allí a su alrededor: desatadle y dejadle ir. Bueno, es notable que Lázaro salió a ese llamado fuerte, en voz alta, que hizo el Señor Jesucristo. Salió atado. No sabemos cómo salió. Yo no entiendo cómo salió, porque salió con las manos y con los pies atados y todavía con un sudario alrededor de su rostro, envuelto en su cabeza. No sabemos exactamente cómo Jesucristo hizo este milagro. Algunos han sugerido que da la impresión como que salió de ahí de la tumba
volando por los aires. Pues no podría caminar, no podría andar, no podría orientarse porque salió de alguna manera. Es muy probable que haya sido así, por el aire, hasta que así flotando vino y puso los pies en la tierra delante de Jesucristo. Y Jesucristo inmediatamente pidió: desátenle, quítenle el sudario y déjenlo ir. Bueno, este relato fabuloso, grandioso, de este milagro, que indiscutiblemente es el milagro más grande. Y es también el último milagro que Jesucristo hace durante su ministerio público. Después de esto ya comienza la carrera final del Señor, tratando de escapar porque los enemigos toman la decisión de matarlo, porque mucha gente estaba creyendo en él. Mucha gente creyó en él a partir de este milagro. Por eso los enemigos del Señor, para que nadie más creyera, tomaron la decisión de darle muerte. Jesús tuvo que, a partir de este momento, escurrirse y escaparse, hasta que finalmente, en la última semana de pasión y muerte, toma la decisión de entrar a Jerusalén. Jesús hizo muchas señales, concluyendo. Hizo muchas señales para que creamos que Él es quien dijo ser. Esta fue una de las más grandes. Resucitar a un hombre que hacía 4 días había muerto y estaba sepultado. Muchos de los que fueron testigos de este milagro, como le acabo de comentar, creyeron, se convirtieron al Señor. La señal fue tan clara, fue tan elocuente, porque solamente Dios puede hacer lo que en ese momento sucedió: regresar a la vida un cuerpo muerto por 4 días ya. De la misma manera, esta señal yo entiendo que es más que suficiente para que en nosotros, todos nosotros, hoy de lado acá de la historia, tuviera el mismo efecto. El efecto de convertirnos, el efecto de que cada uno de nosotros tomara la decisión de declarar, como lo hizo Marta, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Convencernos de que Jesucristo es tan divino y tan todopoderoso como su Padre, porque Él así no solamente lo habló, lo expresó, también lo demostró. Que Él vino a este mundo, Él fue enviado a este mundo. Jesucristo apareció en este ámbito porque el Padre lo envió aquí a la tierra. Él estaba en la gloria con su Padre y vino a este mundo, vaciándose de toda aquella gloria, despojándose, adoptando un cuerpo humano para rescatarnos a nosotros. Él lo dijo y lo demostró con hechos, que Él era el Hijo de Dios que había venido a salvarnos. Pero si nosotros nos aferramos a lo malo, si nosotros seguimos aferrándonos a la rebeldía contra Dios, si nosotros seguimos decididos a seguir siendo incrédulos, no creerles a Dios, entonces nada que Dios haga va a ser el efecto que Dios quiere que haga en nosotros. Dios desea que nosotros dejemos de ser incrédulos y comencemos a creerle a Él. Jesucristo nos dijo, llamándonos, invitándonos: crean en Dios, crean también en mí. Si no creen por lo que yo les digo, crean por lo que yo hago. Esta es una gran señal que debería de convencer a cualquier ser humano de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ojalá Dios quiera que al escucharme una vez más relatar esta historia, tú lo pienses mejor y tú dejes de aferrarte
a lo malo, a la incredulidad. Dejes de aferrarte a la rebeldía y tomes la decisión de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira, para que veas la gloria de Dios, Jesucristo dijo aquí que tenemos que creer para que veamos la gloria de Dios, para que veas la gloria de Dios manifestarse en tu vida, para que veas la gloria de Dios en el día de la dificultad en tu vida, para que veas la gloria de Dios manifestarse en el tiempo de dolor en tu vida, para que tengas vida eterna, porque Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Para que Jesucristo transforme tu cuerpo mortal en uno inmortal o te resucite. Si ya hemos muerto cuando Él regrese por segunda vez, tenemos que creer en Él. Tenemos que creer. La Biblia habla de todas estas cosas, todas estas verdades que el Dios eterno ha revelado en su palabra. No nos aferremos a la incredulidad y a la rebeldía y tomemos la decisión de creerle a Jesús todo lo que Él dijo, creerle a Dios todo lo que Él ha declarado en su palabra. Tomemos la decisión, como Marta, de declarar con nuestra boca y creer en el corazón que el Señor es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo a rescatarlo. Yo te invito para que lo confieses con tu boca y lo creas en tu corazón. Señor, fue tan grande tu dolor cuando el mundo no confió en tu gran amor. Entraste a la gran Jerusalén y alabanza te dio el pueblo de Israel. En la Santa Cena hubo discusión, había un traidor en el grupo porque no confió. Luego fuiste al Getsemaní y los discípulos se pusieron a dormir. Después armado alguien salió, era Judas, que con un beso te entregó. Muchas decepciones el Señor sufrió, pero lo negó con gran miedo porque no confió. Enséñame a confiar en ti, aunque todos nieguen tu existir. Yo confiaré en Jesús, como sufriste en la cruz, aguantando las burlas de la multitud. Mi Dios, en una tumba oscura y cruel te dejaron solo y nadie te fue a ver. Mas al tercer día Él resucitó y Tomás no lo creía porque no confió. Señor,
desconfiar de tu poder. Sé que la tormenta lucha contra mí, mas tendré victoria si confío en ti. Enséñame a confiar en ti, aunque todos nieguen tu existir. Yo confiaré en ti. Enséñame a confiar en ti, aunque todos nieguen tu existir. Yo confiaré, enséñame a confiar en ti, aunque todos nieguen tu existir. Yo confiaré,